Buenas noches, aquí estamos otra vez nuevamente para poder iniciar con lo que es nuestra clase virtual. Como ustedes ya sabrán, yo soy la estudiante Karina Mabel Barrios Cardoso y quiero dar inicio con lo que es la clase número 2 del mes de mayo y vamos a iniciar o continuar con la materia de historia y geografía. Hoy tengo un contenido para desarrollar con ustedes de la materia de historia y geografía. Para visualizar a modo de motivación, tenemos estas dos imágenes a un prócer, a un representante de lo que era la República del Paraguay. Le tenemos, podemos visualizar, ¿verdad? Nuestra bandera tricolor por sus hombros. También tenemos al lado derecho tenemos a una mujer, ¿verdad? Que representa algo, que representa la libertad, la nacionalidad de la nacionalidad de las naciones. Entonces vamos con la presentación de lo que es el contenido y la capacidad del día de hoy. Nuestra capacidad nos dice: relaciona los principios de liberales y nacionalistas puestos de manifiesto en las acciones de los diferentes gobiernos de nuestro país. Nuestro tema de hoy es gobierno nacionalistas y republicanas en el Paraguay, característica y representante. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es los gobiernos nacionalistas, ¿verdad? Y sus representantes, de cómo surgió esto, ¿verdad? En qué época y cuáles fueron los hechos que fueron ocurriendo en lo que es el gobierno nacionalista. Pues bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es la explicación y que damos por entender, ¿verdad?, sobre lo que es el nacionalismo. Sabemos que el nacionalismo es entendido como una ideología, como una acción política. Y esto se fue extendiendo, ¿verdad?, por todo Europa. Surgió en la era de las revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa. Entonces en esa era fue que inició. Y hablando de nacionalismo, ¿verdad?, se nos asemeja mucho con lo que es el liberalismo. El liberalismo, donde nosotros en la Revolución Francesa los hechos que ocurrieron y cuáles fueron, ¿verdad?, recordando un poquito para poder relacionar con lo que es el nacionalismo. En la Revolución Francesa se luchó por los derechos del hombre y del ciudadano, por la libertad, por nuestros derechos. Entonces el nacionalismo continúa con lo que es la revolución industrial y la revolución francesa. Nos dice que en el nacionalismo se logra una unificación. ¿Qué quiere decir con eso? Que varios territorios se unifican, se vuelven solo uno, que están todos unidos por un solo objetivo. Y aquí, como podemos visualizar, nos habla sobre el principio del nacionalismo, de la soberanía nacional y nacionalidad.
Entonces se dice, ¿verdad?, que la nación es como la característica principal del nacionalismo, es lo que le caracteriza la nación al nacionalismo. Dice, el principio de nacionalismo es extendido por Europa. El nombre de soberanía nacional y el derecho de los pueblos no nacionalistas defendieron la necesidad de coincidir esto principio con la frontera de las naciones y los estados. Eso fue lo que le dije, que ellos querían unificar, querían unir en un solo objetivo, y era defender, ¿verdad?, la necesidad. Entonces nos dice, en gran parte de Europa la defensa del liberalismo fue insolublemente unida a la defensa de las reivindicaciones nacionales. Entonces esto forma parte de lo que es el principio del nacionalismo. El nacionalismo tiene como característica, como sabemos, tiene, ¿verdad?, unas cuantas características que le identifican. Y esas características son las lenguas, las tradiciones. Sabemos que eso, ¿verdad?, está dentro de lo que es nuestro nacionalismo, nuestra nación, lo que nos identifica, como muchas veces decimos, como paraguayos. Entonces, las tradiciones, la costumbre, el folclore, que hasta hoy en día se va practicando. Entonces, eso es lo que le identifican a una nación, su propia lengua, tradición, folclore y costumbre. Como sabemos que otras naciones tienen diferentes, bueno, nosotras tenemos nuestras características que nos identifican como paraguayos. Y aquí ya entramos con lo que son los representantes del nacionalismo, ¿verdad?, lo que forman parte del nacionalismo, y vamos a hablar de cada uno de ellos en breve, así, de unas obras de cada uno de los representantes, para ver, por ejemplo, cuáles fueron las obras de estos diferentes presidentes del Paraguay que forman parte de lo que es el nacionalismo. Primeramente le tenemos a Bernardino Caballero, que fue presidente del Paraguay desde el 4 de septiembre de 1880 hasta el 25 de noviembre de 1882. 2 años de periodo de gobierno tenía entonces Bernardino Caballero. Y después hubo una segunda presidencia, ¿verdad?, que fue el 25 de noviembre de 1882 hasta el 25 de noviembre de 1886. Esa fue su segunda presidencia. Y como sabemos, ¿verdad?, Bernardino Caballero, como todos los otros representantes, tiene sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Nos dice que se creó el registro civil de personas, ¿verdad?, de escuela, la escuela, el derecho de ley de municipalidades. Además, también se instaló el servicio telefónico en 1884 y se realizó la venta de tierras públicas. Eso fue entonces lo que fueron las obras del presidente Bernardino Caballero. También llegaron grupos de inmigrantes al país y se creó el departamento de inmigraciones, ¿verdad?, donde ellos tenían ya donde recurrir, y que era el departamento de inmigraciones. Entonces las personas inmigrantes son, ¿verdad?, lo que recorren de un lugar a otro, o sea que se cambian de un lugar a otro, de un país a otro. Entonces para ellos está el departamento de inmigraciones.
Luego le tenemos al presidente Patricio Escobar, que fue presidente del Paraguay, gobernó desde el 25 de noviembre de 1886 hasta el 25 de noviembre de 1890. Entonces ese fue su periodo de año de presidente. Y sus obras, unas de sus obras, ¿verdad?, son que se observó la estabilidad política y económica, ¿verdad? Se vendieron, dice, grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Que obviamente con eso se logró la estabilidad política económica en nuestro país en su era de gobierno. También en el gobierno de Patricio Escobar, en lo educativo, se fundó la Universidad Nacional en 1889 con las facultades de Medicina, de Derecho e Ingeniería y Biblioteca Nacional. Entonces fue una de sus obras muy importante para lo que es en el ámbito educativo, un logro que ayudó bastante en lo que es en la educación. A ver. Luego pasamos con el presidente Juan Alberto González. Fue presidente del Paraguay, gobernó desde el 25 de noviembre de 1890 hasta el 9 de junio de 1894. Entonces ese fue su periodo de gobierno en el Paraguay. Y Juan Alberto González tiene como obra durante su gobierno, lo que hizo es crear el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Es decir, el impuesto a la propiedad de tierra. Eso sucedió en 1890. Y otra de su obra fue, ¿verdad?, que se concluyó la construcción del Palacio de Gobierno, ¿verdad? Porque eso estaba medianamente construido. Entonces lo que fue en su obra es terminar con lo que es la construcción del Palacio de Gobierno, que era, ¿verdad?, la cárcel pública. También tenemos al presidente Marcos Antonio Morínigo, que fue el presidente del Paraguay, gobernó desde el 9 de junio de 1894 hasta el 25 de noviembre de 1894. Una de sus obras nos dice que se creó el cuerpo de vigilantes, que en esa que, ¿verdad?, se le denomina y se le conoce como Tahashi, de la policía, ¿verdad? Era su Tahashi de los policías. Se inauguró el hospital de San Vicente en su época, en su periodo de gobierno, mejor dicho, el hospital San Vicente de Paul y el actual Centro Nacional de Quemado. Entonces fueron obras muy importantes para lo que es la sociedad, para el pueblo en sí. También está Manuel Domínguez, desde 1868 a 1935, fue periodista, historiador y ensayista. Juan E. Oleari afirmó que fue en síntesis el más poderoso cerebro que haya producido el Paraguay. Publicó El alma de raza, Derecho Constitucional, Paraguay y sus glorias, El Chaco Boreal, El Dorado, Enigma de la historia americana, y una colección de ensayos con el título de Estudio Histórico y Literario. Entonces esas fueron las obras de Manuel Domínguez, ¿verdad? Obras muy importantes que a leer no da todo piel de gallina, ñanemo pirimba, ¿verdad? Como dice, la enigma de la historia.
fueron obras también, como las demás, muy importantes. También dice, ¿verdad?, que es un poderoso cerebro que haya producido Paraguay, o sea que tuvo buenos frutos, fue el mejor de los frutos en obra para el Paraguay. Está Eloy Fariña Núñez, que estaba en el periodo de gobierno de 1885 a 1929. Publicó La Vértebra de Pan, una colección de cuentos de cortes modernistas. Canso secular, extenso poema nativo, el homenaje. El centenario Independencia Paraguaya, poemario Cármenes, la novela Robodopis y una colección interpretativa de mitos guaraníes. Y también le pertenecía el significado de la obra de Rubén. Entonces, esas fueron las obras que él fue creando, ¿verdad?, en la época o en el periodo de gobierno. Y son reliquias que hoy en día nos queda, ¿verdad?, a nosotros los paraguayos, esta obra maravillosa que hizo Eloy Fariña Núñez. Aquí, aquí le tenemos a Alejandro Juanes. En 1872 a 1924 fue prosista, docente, periodista y uno de los poetas más representativos de su tiempo. Entonces, fue un poeta, ¿verdad?, escritor paraguayo. Y dice que sus obras también fueron editadas en forma póstumas en 3 volúmenes, cuyos títulos son, si por ahí quieren anotarlo y leerlo, que son obras muy importantes que Alejandro Juanes fue publicando, ¿verdad?, fue sacando, que son Del viejo saber olvidado, El ensayo de la tendencia teosófica, De paso por la vida, poemario y antología poética. Esas fueron póstumas que fueron editadas. Entonces, a tenerlo en cuenta. Está también el doctor Fulgencio R. Moreno, de 1972 a 1980. Se desempeñó como profesor de Historia del Paraguay en la Escuela Normal de Maestro y de Historia Griega en el Colegio Nacional, director de Correos y Telégrafos, como así también ministro de Estados. Entonces es, digámosles, como su currículum del doctor Fulgencio R. Moreno. Esas fueron su trayectoria, ¿verdad?, en lo que es en la era paraguaya. Hablamos también de Emilio Aceval, que él fue presidente del Paraguay. Gobernó desde el 25 de noviembre desde 1898 hasta el 9 de enero de 1902. Y también, como lo demás, ¿verdad?, tiene sus obras durante el periodo paraguayo o durante su gobierno paraguayo. Se creó el Consejo Nacional de Higiene. Se dictó la ley del hogar para dar tierra a las familias más necesitadas. Entonces, había una ley que los protegía y lo abastecía, dándole tierra a las personas más necesitadas. Entonces, gracias, ¿verdad?, que esta ley fue creada por Emilio Aceval. Y también hablamos sobre el cultivo de tabaco, que fue mejorando e intensificándose. Entonces eso fue mejorando
lo que es el trabajo para la mejora del cultivo de tabaco, Emilio Aceval. También el Colegio Monseñor, cuando eso empezó a funcionar en 1896. Entonces, eso fue lo que logró, y varias obras más, Emilio Aceval. Y también se implantó en su gobierno, su periodo de gobierno, se implantó el perímetro decimal. Aquí le tenemos a Andrés Héctor Carvalho, que fue presidente del Paraguay y gobernó desde el 9 de enero. El 9 de enero de 1902 hasta el 25 de noviembre de 1902. Entonces, ese fue su periodo de gobierno. Una de sus obras nos dice que se aprobó la ley del descanso dominical, y también se aprobó de días de feriado, ¿verdad? Que gracias a lo que él luchó y consiguió, hoy en día tenemos, ¿verdad?, los días feriados. También en su gobierno, en su etapa de gobierno, se clausuró el Colegio Monseñor Lasagna de los Ancianos, reabierto luego en 1913, y después de que él se clausuró, se volvió a reabrir ese colegio. También una de sus obras dice: se autorizó la emisión de 300.000 pesos paraguayos en monedas de níquel que se conocieron popularmente, ¿verdad?, como níquel león. Así entonces estaba conocido el níquel león. Presidente de Juan Antonio Ezcurra, fue presidente del Paraguay, que gobernó desde el 25 de noviembre de 1902 hasta el 19 de diciembre de 1904. Este también fue un presidente que tuvo algunas obras durante su periodo de gobierno, que nos dice que donó al Uruguay, se donó al Uruguay y el solar Artigas. Entonces se donó al Uruguay cuando él estaba bajo este periodo de gobierno. Se dictó también la ley de colonización y hogar para favorecer el asentamiento de poblaciones en el interior del país. También se compraron barcos. Dice que se compraron barcos para la Marina de Mercante, que fueron nacional, ¿verdad? Se fundó el Colegio San José en Asunción. Entonces esas fueron sus obras que fueron escritas y reconocidas dentro de su periodo de gobierno. Estas son las obras de nuestro representante en lo que es el nacionalismo. Pudimos ver, ¿verdad?, como país, cómo fuimos creciendo en estos largos periodos de gobierno de estos diferentes representantes, donde se abrieron escuelas, donde fue mejorando la educación, nuestra economía, tuvimos más libertad de mercado, ¿verdad?, donde podíamos exportar e importar. Entonces de eso trata el nacionalismo, de poder ser más libres, poder unificarnos más. Y entonces de esto es lo que trata, y como conocimos sus diferentes obras que están relacionadas a lo que es el nacionalismo. Aquí tenemos las actividades, donde explica el principio del nacionalismo.
Entonces, retrocediendo un poquito, ¿verdad? Y dando como modo de retroalimentación en esta parte de las actividades, dice, explica los principios del nacionalismo, ¿verdad? Sabemos que el nacionalismo se extendió por toda Europa, ¿verdad? En nombre de la soberanía nacional y el derecho de los pueblos, donde defendía, donde se unificaban los territorios, ¿verdad? Donde se unieron por una lengua, por una historia y sentimientos comunes. Entonces, eso fue lo que se fue dando con el principio del nacionalismo. Y sabemos que el principio nacionalismo, hablando de eso, recordamos, ¿verdad?, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Desde ahí ya fue surgiendo y encaminando para poder darse el nacionalismo. Y sabemos que el concepto, lo que le caracteriza al nacionalismo es, ¿verdad?, la nación, el concepto de nación. Y acá dice características del nacionalismo, que eran, ¿verdad?, la lengua, era tradiciones, folclore y costumbres. Entonces esas fueron las características del nacionalismo, lo que nos identifica a nosotros como paraguayos, como nación. Y entonces por eso siempre se incentiva a llevar a la práctica esas diferentes costumbres, tradiciones, porque son lo que nos identifican. Menciona representantes y sus obras en la primera hegemonía. Entonces, como ya hablamos, ¿verdad?, de los diferentes representantes, el primer representante, ¿quién fue? Bernardino Caballero, ¿verdad? Puedo recordarlo otra vez a estos representantes que fueron del nacionalismo, ¿verdad?, de la primera hegemonía, donde se creó el registro de las personas, ¿verdad? También donde las personas se podían ya registrarse por el registro civil, ¿verdad?, poder tener su propia identidad. También llegaron grupos de inmigrantes y se creó el departamento de inmigraciones. A ver, podemos también mencionar a otro que fue Juan Alberto, ¿verdad?, González, otro representante del nacionalismo, que se creó cuando él estuvo durante su gobierno el impuesto, ¿verdad?, el impuesto inmobiliario. Entonces, ¿qué quiere decir? El impuesto a la propiedad de tierras. Otro representante que podemos mencionar, ¿verdad?, es a Emilio Acebal, que durante su gobierno se creó el Consejo Nacional de Higiene, ¿verdad? Otros también de sus obras eran que se dictó la ley del hogar para dar tierra a las familias más necesitadas, a las familias humildes. Entonces, esos son algunos de los representantes que recordamos para poder, ¿verdad?, citar también sus obras. Y así estos son lo que compone el nacionalismo, donde hablamos de qué es el nacionalismo, de cómo fue surgiendo, de cómo se unificaron varios territorios por una sola idea, defendiendo una sola idea, entonces con un objetivo, donde hablamos sobre la característica del nacionalismo, también sobre sus representantes y obras. Y esto es lo que habla de nuestro contenido de hoy. Espero que se haya podido entender y sacar
Espero que haya podido sacar toda duda que tienen sobre lo que es el nacionalismo, de cómo fue extendiéndose, cómo se inició todo eso, cómo se fue extendiéndose y lo que hicieron sus representantes. Y siempre no hay que quedarnos con una sola referencia, siempre hay que buscar información sobre estos contenidos que son muy importantes sobre lo que es nuestra historia, ¿verdad? Y hechos muy importantes que ocurren en el nacionalismo, en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial. Son pasos de historias que se fueron, ¿verdad?, quedando para que nosotros podamos conocerlas. Y sin nada más que decir, agradecer por este espacio que tenemos, ¿verdad?, para poder realizar nuestra clase virtual. Me despido de ustedes y gracias por observar, por prestar su atención en lo que es mi clase virtual.